tal? Muy buenos días en este miércoles 12 de marzo. Yo soy Obed Rosas y estamos listos para iniciar en este close-up en el cual hablaremos sobre un personaje poco conocido ciertamente, pero cuya influencia, decisiones y cercanía en este segundo mandato de Donald Trump han sido determinantes para la configuración de la política comercial del presidente estadounidense. El día de hoy hablaremos de Peter Navarro, el asesor arancelario de Donald Trump, el cerebro detrás de cada una de estas tarifas, el hombre que pasó de demócrata a republicano y de ahí uno de los más radicales trumpistas, que es el ideólogo de cada una de estas tarifas. Quédese aquí en Close Up. Se lo decía, los aranceles de Donald Trump tienen un responsable. Ciertamente es una manera de pensar la que ha tenido Donald Trump a lo largo del tiempo en relación a cómo debe de actuar Estados Unidos con respecto a los demás países. El insistir, el pensar que todo mundo lo ataca, que hay una relación comercial desigual, que hay una balanza deficitaria que afecta a Estados Unidos. Y en un primer mandato, el grupo de Wall Street, conjunto de economistas salidos de Wall Street precisamente, impidió de alguna manera que se radicalizara el presidente Donald Trump en esta materia. Pero ahí, en esta primera gestión, hubo un personaje al que, como pocos, reconoce, admira a Donald Trump. Se trata de Peter Navarro, un profesor universitario, un sujeto que hasta hace unas décadas era admirador de Hillary Clinton, que buscó en 4 ocasiones contender por un cargo por parte de los demócratas. En todas fracasó. De hecho, en su último fracaso, que se divorció, quedó casi en bancarrota y demás, hasta que pues en sus estudios empezó a ver un enemigo, o construyó un enemigo de gran parte de los males de Estados Unidos. Ese enemigo lo nombró China. Empezó a escribir distintos libros atacando cuáles eran las políticas injustas de China que afectaban prácticamente a Estados Unidos. Y uno de esos libros llegó a un sujeto, a un tal Donald Trump, que consideró el libro como uno de los que más le han gustado en toda su vida, y hubo este primer acercamiento. Navarro todavía en 2008 ahí respaldó a Hillary Clinton, pero una vez que Trump conoció a Navarro y Navarro conoció a Trump, se dio una relación que ha ido evolucionando conforme al tiempo. Todo esto adquiere relevancia, sobre todo cuando la semana pasada, una vez que México ya logró una pausa de otro mes en esta imposición de los aranceles, Peter Navarro, hoy insisto, convertido en el principal asesor en materia de comercio y fabricación de Trump, dijo a la prensa que los aranceles tenían por objeto detener las muertes causadas por fentanilo, y leo textual: lo que Estados Unidos necesita ahora es un compromiso solemne de China, Canadá y México para dejar de matar estadounidenses y tomar medidas que detengan inmediatamente la matanza causada por fentanilo. Ciertamente esta ha sido su postura en las últimas semanas. En febrero, cuando la prensa lo cuestionó por el primer plazo alcanzado por México y Canadá, Peter Navarro declaró: esta no es solo una guerra contra las drogas, es una guerra terrorista y una guerra de invasión fronteriza. Este es un sujeto en verdad que es importante ponerle al ojo, porque si bien en un primer mandato no tuvo el poder, ahora que solamente están dentro del primer círculo de Trump los más fieles a este republicano, pues han adquirido fuerza, y uno de ellos es Peter Navarro. Es así que los dejo con este primer close-up: un demócrata frustrado convertido en trumpista. Ahorita regresamos. Un demócrata frustrado convertido en trumpista. Hubo un tiempo en que el trumpista Peter Navarro fue un demócrata convencido que criticaba a los republicanos. En una de sus memorias de 1998, reseñada por la revista Time, decía que el Partido Republicano estaba esclavizado
por bufones, sociópatas y fanáticos cuyas políticas económicas consistían en planes fiscales para enriquecer aún más a los ricos. Y no se podía confiar en que sus líderes hicieran otra cosa que destruir el medio ambiente bajo la falsa bandera del progreso económico. Por ese entonces, Navarro se asumía como un economista liberal que admiraba a Hillary Clinton, defendía la imposición de impuestos a los más ricos y se había postulado a un cargo como demócrata 4 veces. En todas ellas perdió. Este hombre, nacido en Massachusetts, que creció en Florida y en Maryland, y que fue criado por su madre, una secretaria, después de que se divorciara de su padre, un músico, pasó sus primeros años de vida como joven de clase trabajadora que tuvo varios empleos y dormía en un sofá en un pequeño apartamento. Obtuvo una beca académica para la Universidad de Tufts y luego pasó 3 años en Tailandia en el Cuerpo de Paz. Navarro, dice la revista Time, encontró su vocación en la política económica. Él, de hecho, está graduado en la Universidad de Harvard, aunque curiosamente en uno de sus primeros libros, él ha escrito muchos, pero en uno de los primeros, The Policy Game, cuestionaba el proteccionismo, decía que los aranceles dañaban a los consumidores, amenazaban la estabilidad global y podían conducir a una guerra comercial que causaría una espiral descendente imparable para toda la economía mundial. Eso cambió. De alguna manera, esta espiral en la que cayó dio inicio cuando en 1996 habló en la Convención Nacional Demócrata y contendió por un lugar en la Cámara de Representantes. Perdió por 11 puntos. La revista Time reseña perfectamente lo que significó ese momento para Peter Navarro. La campaña lo dejó arruinado y amargado. Su esposa, incómoda con la vida pública, se había divorciado de él y estaba muy endeudado. Mirando a su alrededor, vio a muchas personas responsables de su derrota, desde Bill Clinton hasta los medios locales, pasando por los sucios trucos de campaña y los votantes mal informados que en última instancia determinan las elecciones. Aún así, todavía apoyó a Hillary Clinton en 2008 hasta que su postura en cuanto al comercio cambió. Fue cuando se unió China a la Organización de Comercio allá por 2001, cuando él se empezó a dar cuenta que sus empleados que tenían excelentes calificaciones no podían encontrar trabajo y empezó a ahondar un poco sobre este tema de las implicaciones de China en el comercio internacional. Hablaba de que se robaban patentes, de subsidios ilegales para sus mercancías y de toda una serie de situaciones que ponían en desventaja, según él, a Estados Unidos y frente a lo cual habría que tener una postura más sólida. Fue así que escribió una serie de libros, de hecho él ha escrito muchos libros, pero en 3 en particular: The Coming China Awards de 2006, Dead by China, recuerden este nombre, Dead by China de 2011 y Crouching Tiger en 2015. Dead by China, este segundo libro, de hecho fue el que atrajo la atención de una persona que le daría todo un vuelco a su carrera. Atrajo la atención de Donald Trump, que incluso consideró a este libro uno de los favoritos con respecto a China. Lo mismo pasó en Navarro cuando escuchó a Trump hablar en un discurso. Fue de alguna manera un momento en que uno a otro se encandilaron con la manera en la que se referían. Trump, por la manera en la que Peter Navarro ponía sobre la mesa lo que implicaba el comercio con China, y Navarro con Trump cuando escuchó hablar en sus palabras a un político diferente que parecía ir a atender las causas del fondo de los problemas que él señalaba. De esta manera, pues no fue sorpresa que Navarro se uniera a la campaña de Donald Trump en 2016. Un saludo aquí al Master of Puppets, a Rodolfo Salas, al Piti Khan, a Juliens, a Oscar Serrano, a Jorge García, a Daniel Torres. Platicaban aquí una cuestión, el Piti Khan. Ya se ve que los chapulines no son exclusivos de México. En el caso, y agregaba Daniel Torres,
en esta cuestión que nos decía el profesor Bernardo Barranco hace unas semanas, los conversos resultan ser los más radicales. En el caso de Peter Navarro, ciertamente yo sí creo que aplica, porque es un hombre que está convertido totalmente ideológicamente convencido de que Trump es el tipo de dirigente que necesita Estados Unidos. Y ahonda en ese sentido Daniel Torres. No sé si esto aplique para los convertidos a Morena y otros chapulines. Yo también siento que ahí no aplica, porque esa conversión no pasa tal vez por una cuestión ideológica, sino de intereses, ciertamente. Pero regresando a este personaje de Peter Navarro, tuvo una entrevista con Fernando de Mateo, que es profesor e investigador del Colmex, coordinador del Diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales, pero sobre todo fue embajador ante la OMC y conoce un poco sobre esta trayectoria de Peter Navarro. Él me compartió cómo ciertamente este ideólogo arancelario de Trump es de los pocos economistas que considera que el comercio en mercancías es lo que determina la salud económica de un país. De hecho, es de los pocos economistas, y no solamente lo dice el doctor Fernando de Mateo, sino en general, leyendo un poco sobre este sujeto, los entornos a los que se ha desenvuelto en este primer periodo de la Casa Blanca, y actualmente es que él va totalmente a contramarea del racionamiento que suelen tener otro tipo de economistas, y que precisamente es lo que nos tiene hoy en la fecha enfrentando todas este tipo de amenazas arancelarias. Los dejo con este primer fragmento de la entrevista que realicé con el profesor Fernando de Mateo. Efectivamente es un economista que estudió en Harvard. Él se hizo muy famoso por un libro sobre China, contra China, diciendo que China era un peligro. De hecho, hizo también una película sobre el peligro chino. No recuerdo el nombre de la película esta. Y como usted menciona, es alguien que en términos de comercio, él ha escrito sobre muchísimas cosas. Incluso es una persona que ha escrito sobre cambio climático, sobre el medio ambiente. Es alguien que ha cambiado de partido múltiples veces, demócrata a republicano. Quiere decir que es una persona que en esto pues es un tanto cuanto, no quiero utilizar ningún adjetivo que suene denigrante, pero un tanto veleidoso. Y lo mismo en términos comerciales, ¿no? El señor Navarro es una de las personas, de los pocos economistas que considera que el comercio en mercancías, el déficit comercial en mercancías, no toma en cuenta los servicios, no toma en cuenta los ingresos por propiedad intelectual, no toma en cuenta las remisiones por inversión, sino simplemente el déficit en mercancías es un elemento que determina la salud económica de un país. Desde luego, usted sabe perfectamente que los economistas dicen, pues, esto no es verdad, ¿no? La realidad es con un déficit comercial, y de hecho esto incluye un déficit en bienes y servicios, es el resultado de un déficit entre el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión privados y públicos. Pues muchas gracias por todos los que nos están acompañando aquí en este programa. Gracias por sus likes, por acompañarme todavía esta mañana del miércoles 12 de marzo. Continuemos hablando sobre este sujeto, Peter Navarro. Hay un libro que nos ayuda a desentrañar particularmente lo que ocurrió en este primer periodo de la Casa Blanca. Es un libro del periodista Bob Woodward, quien junto con Carl Bernstein fueron los dos quienes desentrañaron todo este escándalo del Watergate que derivó en la dimisión de Richard Nixon.
Él escribe un libro, Bob Woodward, que se llama Miedo, que es a partir de distintos testimonios. Ahí él se mete dentro de la Casa Blanca de alguna manera y permite a uno también entrar y conocer un poco lo que sucedió en esta primera administración Trump. Él fue asesor comercial Navarro en este primer periodo y también asumió otras responsabilidades que fueron como acabar con los productos falsificados. Pero realmente él llegó a ese círculo a partir de su escrito Dead by China, uno de sus libros que se centró mucho en todo la manera en la que se relaciona comercialmente este gigante asiático, señalándolo de robo de productos a partir de la autoridad intelectual, de utilizar subsidios ilegales y una serie de medidas que él expone en estos libros, y es uno de los libros que llega a manos de Trump y él se encandila, a decirlo así, y lo atrae a su gobierno. En este primer gobierno ciertamente termina relegado del círculo, principalmente por lo que es el llamado grupo o el ala Watt de Wall Street, un grupo de sujetos que provenían de este sector, como Gary Cohn, Reince Priebus, que era el jefe de gabinete, pero que tenía concordancia con ellos, o Rob Porter y Steven Mnuchin, que era el secretario del Tesoro. Todos ellos de alguna manera se unen y empiezan a relegar a Peter Navarro del círculo de influencia de Donald Trump, incluso a veces no pasándole memorándums, aislándolo de las juntas, no dejándolo entrar a la oficina oval, no sé si llegaba a presentarle un documento a Trump, el documento desaparecía, es decir, alejándolo de todas las maneras posibles y evitando que Donald Trump lo escuchara, porque, y eso es lo que relata en este libro, cada vez que Donald Trump lo escuchaba, su rostro cambiaba, encontraba resonancia de sus ideas dentro de este sujeto, digamos que era de una especie de alter ego de Donald Trump en el que encontraba todas estas coincidencias que ciertamente no había con esta otra ala de Wall Street, que era un poco más moderada, como decía antes de entrar al programa mi compañera Blanca Juárez, moderado en el entendimiento de lo que es Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. De esta manera es muy importante conocer cómo fue este periodo, porque a partir de este periodo es que tenemos al Peter Navarro que hoy está en la oficina oval ahí con pase y asesorando a Donald Trump. De esta manera los dejo con este segundo close-up, un sobreviviente del grupo Wall Street. Un sobreviviente del grupo Wall Street. En la primera administración de Trump, Navarro fue el asesor comercial y también asumió otras responsabilidades que incluyeron esfuerzos para acabar con la falsificación de productos que se venden en línea y agilizar la distribución de equipos de salud durante la pandemia. De hecho, aquí un paréntesis y un dato clave. En la pandemia, él fue uno de los personajes que antes de que todo se desencadenara, muy al inicio de la pandemia, se acercó a Trump y le envió un reporte en el cual alertaba de sobre todo lo que iba a suceder y que finalmente sucedió. Para sus detractores se trató simple y sencillamente de Peter Navarro siendo Peter Navarro al magnificar y siempre optar por todo el peor de los escenarios. Ese informe pues resulta que no le hizo caso Trump y al final resultó ser cierto todo lo que había señalado. Cerrando este paréntesis y sobre todo en el papel que tuvo él como agilizar la distribución de equipos médicos, también hubo una cuestión que ha llamado la atención de todos. En una administración que se destacó por la renuncia, la rotación de distintos elementos, el que muchos de estos colaboradores salieran y después filtraran cuestiones o se refirieran a Trump en los peores términos, Navarro demostró ser un superviviente, dice The New York Times, y uno de los asesores más leales de Trump. A lo largo de este close-up verá que esto es así en cada momento, no solamente en cuestiones económicas, sino incluso en cuestiones políticas. Peter Navarro demostró ser alguien en que Trump podría confiar. Lo cierto es que en este primer gobierno, su primera prueba de oro, fue complicada la manera en la que él se desenvolvió en la Casa Blanca, sobre todo frente a este llamado grupo de Wall Street, que fue el que lo alejó, que lo mantuvo lejos de la oficina oval, lejos, digamos, del primer círculo de Donald Trump,
para que pues, no tuviera relevancia ni peso en el poder de las decisiones que se tomaban. Este grupo que se le impuso estaba compuesto por Gary Cohn, asesor de comercio de Trump, Reince Priebus, que era el jefe de gabinete, Rob Porter, que era su secretario particular, y Steven Mnuchin, su secretario del Tesoro. Este grupo, digamos, fue el que al final le impidió y filtró a todas las señalamientos, amenazas que hacía Peter Navarro. Nunca lo dejó estar cerca de Trump, lo bloqueaban, no le pasaban sus memorándums que él le hacía llegar. Siempre lo mantuvieron lejos de ese primer círculo de influencia. No obstante, eso no sacó de la jugada a Peter Navarro. Es mucho lo que se ha escrito sobre la confianza que le tiene Donald Trump a Navarro. De hecho, el afamado periodista Woodward, quien conocido por sus investigaciones sobre el Watergate, que terminó con la renuncia de Richard Nixon, escribió un libro que ustedes recordarán que se llama Miedo, dentro de la Casa Blanca de Donald Trump, en el cual expuso prácticamente todo lo que sucedía, cómo eran la relación entre los distintos secretarios colaboradores de Trump. En ese sentido, pinta de cuerpo completo cómo era esta relación Trump-Navarro, Navarro-Trump. Escribe: casi ningún economista estaba de acuerdo con Trump. Paréntesis, no estaban de acuerdo sobre cómo eran los amagues proteccionistas de Trump con la mira hacia China y a los aliados con México y Canadá, sobre todo su postura arancelaria. Continuó: pero encontró Trump a uno que odiaba el libre comercio tanto como él. Le dio un puesto en la Casa Blanca como director de Comercio y Política Industrial y como director del Consejo Nacional de Comercio. Peter Navarro tenía 67 años y era licenciado en Economía. Este es el punto de vista del presidente, aseguró Navarro públicamente. Mi función como economista es la de intentar confirmar con datos y hechos lo que nuestro presidente ya intuye, y su intuición nunca falla en este tipo de temas. Es lo que relataba Bob Woodward en este texto de Trump en la Casa Blanca. Un texto en el que ahonda cómo eran las relaciones que se daban y sobre todo cómo este grupo, esta ala de Wall Street, bloqueó en distintas y repetidas ocasiones la injerencia de Peter Navarro que pudo haber tenido sobre Donald Trump. Muchas de las ideas de Navarro, de hecho, aún continúan haciendo eco al interior de Donald Trump. Una muestra de ello es lo que relata Woodward en este trabajo, y él escribe: el principal argumento de Navarro era que el déficit comercial que Estados Unidos era consecuencia de los altos impuestos que imponían países como China, de la manipulación del dinero, del robo de la propiedad intelectual, de la explotación laboral y de las negligencias del control ambiental en el trabajo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, había dejado sin sustento el sector industrial estadounidense, tal y como Trump predijo, según Navarro. México se había convertido en el centro neurálgico de la industria y estaba dejando sin empleo a los ciudadanos estadounidenses. Estaban echando a los sombreros de las siderúrgicas y el precio del acero estaba bajando. Trump tenía que subir los impuestos del acero importado. La respuesta frente a todo esto fue asentir por parte de Trump a todo lo que decía Navarro. Encontró prácticamente el personaje que decía las palabras exactas de lo que él pensaba. Trump aún tenía esta imagen de ese otro Estados Unidos en el que todo se producía, un Estados Unidos muy alejado del actual, en donde pues básicamente todo se dedica a los servicios, no tanto a la manufactura, pero ese estado donde era el primer lugar en la siderúrgica, que hacían todos estos empleos todos estos productos hechos en Estados Unidos, pues prácticamente había quedado atrás, pero tanto Donald Trump como Navarro es el Estados Unidos que buscaban rescatar en este mundo globalizado, en el que el lugar de la gran potencia económica como lo es Estados Unidos en el sector de servicios, ellos no lo comprenden a la fecha. Ellos ven un déficit y un daño que le hacen cada uno de los países de Estados Unidos, y es por ello que al estarle escuchando Trump a todas estas medidas arancelarias que ha insistido una y otra vez Peter Navarro, es lo que vemos actualmente en la fecha, como ya sucedió con China, como está sucediendo con Canadá y como México ha evitado que se impongan estas medidas arancelarias.
Me preguntan hacia aquí, Rubén Sánchez, ¿cuál crees que sea el motivo del cambio de pensamiento de Navarro sobre las tarifas? Yo también es interesante cómo tenía esa postura. Entendamos, y aquí también lo pone un poco Jorge García, cómo él estaba muy alineado con este pensamiento demócrata. O sea, era hasta un crítico de los republicanos, seguidor de Hillary Clinton y demás. La cuestión, y eso también es interesante ver, que a diferencia de todo este grupo Wall Street que tuvo su lugar en la primera administración de Donald Trump, él no era una persona pues acaudalada de dinero. De hecho, revisando su infancia, pues tuvo una infancia difícil donde tuvo que trabajar. Él veía en ese sentido esta oportunidad dentro de los demócratas, sobre todo cuando decía que los republicanos solamente veían por sus intereses. Esto pasa cuando él ya es profesor, empieza a ver que sus alumnos, que los que supongo que encuentran un tipo de relación, o eso es lo que interpretan algunos de los que hacen los perfiles sobre él o la poca información que hay disponible, empiezan a él, digamos, se proyectan sus alumnos que empiezan a tener dificultades en encontrar un puesto, un lugar en el mundo que para él se merecían, y eso lo empieza a voltear a ver a China de alguna forma en este sistema y empezar a construir este tipo de enemigo, como lo hemos dicho anteriormente, estos enemigos, como lo decía Héctor Alejandro Quintanar, estos enemigos que suele construir Estados Unidos a partir de distintos aspectos, y pues empieza a radicalizarse hacia ese sentido. Y es cuando escucha a un sujeto como Donald Trump, que de alguna manera se refiere y habla de los aspectos, le habla a ese electorado blanco que de alguna manera también él representa, pues que empieza a ver esta relación, ¿no? Es o al menos es así como yo lo entiendo o lo interpreto. De hecho, en esta entrevista que tuve con Fernando de Mateo, este investigador del Colegio de México y ex embajador ante la OMC, me platicaba cómo Trump, precisamente desde los años 80, es alguien que insiste en que el déficit comercial es un insulto a los Estados Unidos, que los demás países se están aprovechando de Estados Unidos. Esta idea que tiene desde los 80, me decía el Fernando de Mateo, y pues es una idea que él va cosechando, que lleva electoralmente, que va cultivando y que encuentra eco en distintos sujetos. La diferencia es que cuando encuentre con un sujeto que tiene cierta preparación, porque Peter Navarro también ha escrito sobre otros libros, otros temas como ambientalismo y demás, y él encuentra en él un asesor, pues se da una dupla que hemos visto que ha ido evolucionando. De hecho, hoy en la mañana, hace unas horas, a Peter Navarro le preguntaban sobre el cambio abrupto de Donald Trump. Un reportero de Sky News, Mark Stone, le decía: parece que está cambiando demasiado de opinión el presidente Donald Trump cada hora sobre su política arancelaria, cuestionándole pues qué sucedía de que ayer ya ven que con Canadá pasaron al 50% luego de que Doug Ford, el primer ministro de la provincia de Ontario, había llevado el tema de las tarifas en el sector eléctrico. Trump respondió con 50, Ontario se desdijo, Trump también. Es en ese sentido que va la pregunta, y Navarro le responde al reportero de Sky News, que estaba viendo que ahorita es como la nota, una de las notas en torno a este sujeto que más están trendeando, y dice: señor, dice Navarro, señor, usted no entiende lo que es una negociación. El presidente está negociando estratégicamente. Así que deje la retórica, ¿de acuerdo? Simplemente deje de decir tonterías. O sea, es un tipo un duro de alguna manera, y que a diferencia de la primera gestión lo vemos más suelto, o al menos usted puede googlear y ver que es más común ver que esté dando estas entrevistas. Pero bueno, para no desviarme del tema, regresemos a este extracto de la entrevista con Fernando de Mateo, en la que nos expone cómo Trump desde los años 80 ya tenía de alguna manera esta idea de que todos se están aprovechando de Estados Unidos. Ahorita regresamos. Desde luego, Trump es una persona que está predispuesta a esto. Desde los años 80 es alguien que dice que el déficit comercial es un insulto a los Estados Unidos, que los demás países se están aprovechando de los Estados Unidos, y que se están aprovechando porque Estados Unidos ha dado mayores concesiones en el GATT, luego OMC, que las que ha recibido, lo cual es una mentira absoluta. Estados Unidos, conforme ha pasado el tiempo en su desarrollo económico, se ha convertido en una gran economía de servicios. Entonces, un ejemplo adicional: Estados Unidos
produce muy pocos chips, muy pocos microprocesadores. ¿Por qué produce pocos microprocesadores? Porque Estados Unidos es el gran diseñador de los microprocesadores. NVIDIA no produce microprocesadores. NVIDIA hace el diseño de los microprocesadores que luego se manufacturan en Taiwán. Entonces, es una falta de conocimiento de las cadenas de valor. Y esto, el señor Peter Navarro es el ideólogo de toda esta situación. Personas que han estado cercanas a este círculo de Navarro, Trump, que asesores o sujetos que simple y sencillamente han estado en ese entorno, han dicho a The Financial Times, a Time, a The New York Times, cómo en verdad cuando están ambos, Trump se muestra concentrado, convencido en lo que dice Peter Navarro. Y dirá, pues es que su asesor le tiene que hacer caso. No, si usted empieza a leer y ve la relación, cómo se daba con sus otros asesores, siempre era regañadientes, no compartía su punto de vista. En un caso, le hacen ver que ese Estados Unidos al que él quiere regresar, como esta potencia en, no sé, en exportar, todavía nos explicaban hace unos programas, en exportar hacia Inglaterra cierto tipo de materias, o en elaborar productos, Made in USA, todo ese país siderúrgico de trabajadores, pues se ha ido cambiando porque ha ido apostando por un modelo de servicios en el que pues es, digamos, el líder en esta cuestión. Pero Trump decía, no, es que yo he ido donde están las siderúrgicas y están abandonadas. Le decían, es que entienda, presidente, nosotros vamos a los servicios. Y entonces él decía, es que yo no lo creo. Y empezaba a hablar y la gente me dice que no hay empleos y demás. Y le hacían querer ver que el modelo al que había optado Estados Unidos realmente es que había cambiado. Es entonces que un sujeto como Navarro va y le habla y dice, no, usted tiene razón, tenemos que recuperar toda esta producción, toda esta grandeza de la que habla Estados Unidos. Y entonces es cuando se da esta relación. Insistía que en este primer periodo pues él se ve relegado, pero hay un momento determinante en el cual, a mi parecer, es que se gana la confianza totalmente y muestra su fidelidad Navarro hacia Trump, y es cuando se da el asalto al Capitolio en el marco de las elecciones de 2020. Navarro junto a Steve Bannon, usted lo conoce, otro asesor de tiempo atrás, un extremista derechista, un sujeto que está ahora enfrentado a Elon Musk, por ejemplo, Steve Bannon. Ambos empiezan a idear un plan que pasaba porque los legisladores republicanos se empezaran a desconocer los resultados en distintos estados clave, argumentando que había sido un proceso amañado. Él deja, digamos, el aspecto de los aranceles y se mete de lleno a todo este proceso. De hecho, en la comisión que se abre en Estados Unidos para investigar el asalto al Capitolio, lo llaman a declarar a él como autor de este plan. Él se rehúsa, ahí utiliza un argumento, una cláusula legal para impedir que vaya a ser declarar. Lo acusan de desacato y pasa 4 meses en prisión por defender dice él, por defender a Trump, porque ese es el argumento que utiliza cuando sale en prisión hace 7 meses en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Él acude a días de dejar la prisión, vendiéndose prácticamente como un mártir, alguien que fue encarcelado por defender la libertad y defender a Trump, y es muy bien recibido ciertamente por todos los partidarios. Incluso en prisión escribe un libro que es su último libro, en el cual él interpreta este movimiento MAGA, Make America Great Again, como el cambio necesario que se necesita en Estados Unidos. No le cuento más, lo dejo con ese tercer club, un asesor anti-China y padre de los aranceles. Un asesor anti-China y padre de los aranceles. Trump lo ha llamado como su hombre duro en China. La prensa incluso señala que se refiere a él como mi Peter. En 2011, de hecho, antes de ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump incluyó a Dead by China de Peter Navarro como uno de los libros
favoritos, uno de sus libros favoritos, en el cual Navarro argumentaba que Pekín violó las reglas comerciales globales al usar subsidios ilegales a las exportaciones y manipular su moneda. Durante la primera vez que Trump estuvo en la oficina Oval, Navarro hizo campaña internamente por la imposición de aranceles elevados a las importaciones chinas. Es un tipo que básicamente ve una amenaza existencial para Estados Unidos, tanto económica, militar y geopolíticamente, en China. Es lo que dijo una persona que lo ha observado durante décadas al Financial Times cuando elaboró un perfil sobre este personaje. Es un sujeto que está súper concentrado en eso, añadió. The New York Times apunta a su vez que al elegir a Scott Bessent como secretario del Tesoro y a Howard Lutnick como secretario de Comercio, Trump puso los principales puestos económicos de su administración en manos de multimillonarios que provienen de Wall Street, mientras que la incorporación de Navarro a su equipo económico busca garantizar que sus promesas populistas de Trump tengan voz en la Casa Blanca. Y de hecho así es como ha sucedido. Antes de las elecciones, Navarro dijo que esperaba que hubiera una influencia mínima de estos veteranos de Wall Street en el equipo económico de Trump y argumentó que el presidente estadounidense debería promulgar rápidamente aranceles a China y a otros países en lugar de usarlos como excusa para negociar. Y, como todos sabemos, así es como ha estado ocurriendo. Para muchos, después de que Navarro sobrevivió en Trump 1, como se le conoce a esta primera administración, al grupo Wall Street, ha dado una fortaleza en este segundo periodo, y escribe Amy Williams en The Financial Times. Mientras que la última administración, Navarro se vio a menudo paralizado por asesores de Trump más partidarios del libre comercio, como el secretario de Tesoro Steven Mnuchin o el director del Consejo Económico Nacional Gary Cohn, ahora enfrenta mucho menos oposición en este gobierno Trump 2.0. Recordemos que estos dos sujetos se pertenecían precisamente al ala Wall Street y lo mantenían siempre lejos de la periferia de influencia de Donald Trump. A ello se suma un episodio clave que ha demostrado toda la fidelidad que tiene Navarro hacia Trump. Después de que Trump perdiera las elecciones de 2020, Navarro fue del puñado de colaboradores que denunció una interferencia electoral y se convirtió en un feroz defensor de que supuestamente las elecciones estaban amañadas, y al igual que Trump lo hizo sin presentar pruebas. The New York Times indica que junto con Stephen Bannon, este hombre ultraderechista, asesor de Trump desde hace mucho tiempo, Navarro ideó el plan conocido como Green Bay Sweep para tratar de retrasar la certificación de las elecciones, persuadiendo a los legisladores republicanos de que impugnaran repetidamente los resultados en varios estados clave y presionando al ex vicepresidente Mike Pence para que desacreditara el resultado. Pues al final de esto, nada de eso pasó. Por el contrario, el comité de la Cámara de Representantes que investigó al asalto al Capitolio del 6 de enero solicitó documentos y testimonios a Navarro sobre sus esfuerzos para anular las elecciones. Él se negó a presentarlos, citando un privilegio ejecutivo, por lo que en enero de 2024 fue sentenciado a 4 meses de prisión por obstruir todas estas investigaciones del Congreso. El momento clave que muestra el impacto que tiene Navarro entre los seguidores de Trump ocurrió hace más de 7 meses, cuando el actual asesor de Trump dejó una prisión federal de Miami justo a tiempo para volar a Milwaukee y pronunciar un encendido discurso en la Convención Nacional Republicana, en el que aseguró que los demócratas lo habían encarcelado por negarse a traicionar a Donald Trump. Vamos a ver este momento que es en verdad clave para entender todo este respaldo que tiene Peter Navarro dentro del aula más radical trumpista, y sobre todo recordando que fue un sujeto que como demócrata realmente nunca levantó pasiones, a diferencia como sucedió hace poco en esta Convención Nacional Republicana. Vayamos a escucharlo. Esta noche estoy aquí con ustedes en esta hermosa ciudad de Milwaukee y tengo un mensaje muy simple para ustedes. Si ellos vinieron por mí, si ellos fueron por Donald Trump, cuidado, ellos irán por ustedes. Si nosotros no controlamos nuestro gobierno, su gobierno nos controlará a nosotros.
Si nosotros no controlamos las tres ramas de nuestro gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, su gobierno pondrá a alguien como yo o como Steve Bannon en prisión y controlará el resto de nosotros. Así como pasó, así es como acabé en prisión. El poder legislativo vino por mí primero. Su demócrata favorita, Nancy Pelosi, creó su comité favorito del 6 de enero, que me exigió que violara el privilegio ejecutivo. ¿Qué hice yo? Me negué. El comité del 6 de enero me ordenó traicionar a Donald J. Trump para salvar mi pellejo y yo me negué. No solo fue eso, un día antes de dejar la prisión, Peter Navarro publicó un libro que elogiaba este movimiento MAGA, lo que es Make America Great Again, todo este movimiento trumpista que se ha vuelto determinante dentro del Partido Republicano. Ahí afirmaba y enumeraba errores y omisiones que llevaron a su sentencia de 4 meses por desacato criminal al Congreso. En The New MAGA Deal, Navarro intenta, de acuerdo con lo que reseña The Guardian, articular claramente lo que representa este movimiento. En sus palabras, un triángulo de hierro del nacionalismo económico populista que busca solo la paz, la prosperidad y la seguridad nacional. Una paz, prosperidad y seguridad nacional que ha sacado lo peor de él, de Donald Trump y del imperio estadounidense. Pues ese es un poco de lo que es Peter Navarro, la influencia que tiene sobre Donald Trump. Ciertamente un personaje sombrío, interesante en relación a que nos permite darle una cierta explicación al radicalismo al que ha optado Trump en estas fechas recientes, en esta segunda administración en tarifa arancelaria, sobre todo en cuestión de que las ha empezado a aplicar, como hemos visto alrededor de todo el mundo, porque ha sido de las medidas que ha impulsado pues este tipo de gente como Peter Navarro, que desde la primera gestión tenía esa idea de apurarse rápido a meter tarifas a China, en aluminio y demás. De hecho, leyendo mucho de lo que hizo o trató de hacer en la primera gestión y que no logró por este bloqueo del grupo Wall Street, y ver lo que sí pudo llevar a cabo o lo que sí ha podido, digamos, filtrar hacia Trump ya en este segundo periodo, pues ciertamente nos damos cuenta de esta influencia que tiene este personaje en el hombre más poderoso del mundo, como así se le ve al presidente de Estados Unidos, poderoso, aunque ciertamente, como nos ponen aquí en los comentarios, cada vez más es evidente cómo este imperio estadounidense se encuentra más en decadencia, y más si opta por toda esta serie de medidas, pues para muchos especialistas lo único que va a ocasionar y que ya está ocasionando son más nubarrones económicos sobre la mayor economía del mundo. De hecho, me preguntaban ahorita sobre esta relación entre Peter Navarro y Moss. No encontré ciertamente bastante abierto, más comentarios aislados que ven pues esta indefinición que puede haber, aunque no creo que sean ciertamente amigos. ¿Por qué? Peter Navarro es del grupo de Steve Bannon. Steve Bannon es hasta que hace el prólogo de este libro que él escribe en prisión. Como todos sabemos, Steve Bannon está confrontado con Elon Musk y son como esta otra ala radical, además de que pertenecen a dos grupos distintos, aunque ideológicamente podrían tener ciertas coincidencias. No es del agrado, por ejemplo, de Steve Bannon y Peter Navarro, al ser fiel a este Bannon, que es el que de alguna manera lo acompañó también en esta primera gestión. Nos podría hablar que estuviera más cercano a este asesor Trump que al magnate, que es ahorita el encargado básicamente de hacer recortes a lo largo de toda la administración. Pues
Por el día de hoy es todo. Hoy en este miércoles 12 de marzo son las 11:45. Me paso a despedir de ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a Master of Puppets. Muchas gracias a Michael García Rodríguez, a Rodolfo Salas, que todavía anda por acá, al Piticán, a todos los seguidores de todos estos programas de Sin embargo al aire. En verdad les agradecemos mucho que se den el tiempo de estar aquí con nosotros y pues nos vemos la próxima semana.